El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Para siempre su misericordia, porque grande es Él y para siempre. En la historia de Esther encontramos a un hombre llamado Amán, malvado, orgulloso, que quería destruir al pueblo de Dios. En la vida de los líderes, siempre un líder o una líder encontrará enemigos. Esther había encontrado un enemigo llamado Amán. Y saben, Amán era un ministro en la corte del rey Asuero. O sea, era una persona importante, no era cualquier enemigo que tenía Esther y los judíos. Era una persona muy importante. Era malvado y él odiaba a los judíos solamente porque Mardoqueo, un judío, no le rendía honores. A Amán, todo el mundo le rendía honores, pero Mardoqueo, cuando pasaba Amán, Mardoqueo era como que pasaba cualquier hombre, porque Mardoqueo era un judío que sabía que al único que se debe rendir adoración, ¿a quién es? A Dios. Pero Amán esperaba que lo adoraran a él. Entonces Amán planeó destruir y matar a todos los judíos, solo con el único propósito de deshacerse de Mardoqueo. Este plan estuvo a punto de ser ejecutado, y eso es lo que vamos a aprender en esta noche. Cómo una mujer joven pudo ella enfrentar un problema de tal magnitud y pudo ser una ayuda para su pueblo. El pueblo de Israel, ya había un decreto contra el pueblo de Israel, porque Amán, como les dije hace un momento, era un líder, era un ministro, y había ya dado un decreto de que los judíos iban a ser muertos. Sin embargo, en medio de todo eso, mire, una nación que iba a ser destruida, a Dios le place escoger a una mujer, y a una mujer joven, para ayudar a su pueblo y evitar esta destrucción. Si tienes una mujer ahí a tu lado, dile: Dios quiere utilizarte. Dile: Dios quiere utilizarte. No porque seas mujer, Dios no quiere utilizarte. Hermanos, hay gente que a mí me ha venido a decir: no, yo no creo en el pastorado de las mujeres, dice. Pero puede ser, una mujer puede ser una líder, puede ser una líder. Si no, no estuviera en la Biblia el caso de Esther. ¿Qué pasó con Esther? Vamos a ver en primer lugar, los líderes deben estar dispuestos a enfrentar grandes problemas. Y Esther estuvo dispuesta, al principio no, pero después entendió que tenía que estar dispuesta a enfrentar este grande problema. La reina Esther estaba en su palacio, ella fue escogida como reina, era una judía, pero el rey Asuero la escogió como su reina, y era su reina favorita. El rey la tenía en su palacio, la reina no sufría para nada, ella estaba sobre todas las cosas, con tremendos privilegios, pero un día Mardoqueo era un familiar de Esther, y Mardoqueo le manda a decir a Esther que hay un decreto de muerte para los judíos. No era cualquier cosa, no era que simplemente querían coger a los judíos y hacerles un mal pequeño. No, era un decreto ya de muerte para los judíos. Le dice: Esther, tú debes apelar al rey para que este decreto no se dé. Entonces Esther se pone a pensar: ¿qué hago, Dios mío? ¿Cómo voy a apelar al rey en esta situación? Ella no podía venir y presentarse ante el rey cuando ella quiera. Esto era así: si el rey quería verla, ella podía venir; si no, no. Ella tenía que recibir una invitación de parte del rey para acercarse al rey. Había una ley en Media y Persia que era: si la reina se presenta sin ser llamada, o cualquier persona se presenta sin ser llamada ante el rey,
tenía pena de muerte. Entonces Esther dice, pero Mardoqueo le dice, le manda a decir por una carta, tú sabes que si no me llaman y yo me presento, me van a dar pena de muerte, a menos que el rey extienda su cetro. Solamente así no me matarán. ¿Cómo yo voy a enfrentarme a esto? ¿Qué le dice, hermanos, Mardoqueo a Esther? Le dice, Esther, si tú callas, si tú no hablas, la salvación vendrá de otro lugar. Pero tú y tu familia perecerán. Si ves lo que le dice, si tú callas, la salvación vendrá de otro lugar, pero tú y tu familia perecerán. El problema que atravesaba Esther era que toda su familia y todos los judíos iban a ser muertos. Era debido a muerte. Y su familiar cercano, Mardoqueo, le pide que se acerque al rey. Ella tenía que enfrentarse a un rey que por hacer esto podían matarla. Sin embargo, es interesante lo que la reina Esther dice. Mire el versículo 15. Dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. ¿Qué significa esto? O sea, no era conforme a la ley que ella entre a ver al rey, a menos que sea llamada. Y saben, hay versículos anteriores en los que dice que el rey no la había llamado hace 30 días. Esther hasta podía pensar, el rey se olvidó de mí. Ha pasado un mes y no me ha llamado. Puede ser que el amor de Asuero hasta se enfrió hacia Esther y no la llamaba. Todavía como para ponerle más suspenso a esta historia. Sin embargo, Esther dice, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, o sea, la ley de Media y de Persia, pero sí conforme a la ley de Dios. Y si perezco, ¿qué dice la reina? Y si perezco, que perezca. Lo que Esther está dispuesta a hacer. Esther enfrenta un grande problema. Hermanos, no significa que Dios la puso a Esther para que sea reina, solo para que tenga los privilegios de reina. Dios no le dio a Esther el reinado solo para decir, ay, la reina Esther. Dios no te dio a ti un liderazgo solo para decir, ay, el líder Miguelito, la líder Mayra, el líder Luis. No, Dios nos ha dado un liderazgo porque Dios quiere que hagamos algo con eso que Él nos ha dado. Todo líder tiene que enfrentar grandes y graves problemas. Aquí está Esther enfrentándolos, enfrentando un problema. Yo a veces me sorprendo, hermanos, y tengo que volverles a decir esto las veces que sea necesario. Hay gente que a veces viene a hablar conmigo en una consejería y dicen, yo creo que esto no es de Dios porque tengo problemas. O sea que para que algo sea de Dios no debo tener problemas. De ninguna manera. Cuando estás haciendo algo de Dios es cuando más problemas se te van a presentar. Cuando estás haciendo algo para Dios es cuando el diablo más se mueve para hacerte desanimar. Los problemas no son para indicarte que esto no es de Dios y que dejes todo botado. Los problemas son para ayudarte a crecer, a madurar y a enfrentarlos en el poder del Espíritu Santo. Mardoqueo le dice a Esther, querida Esther, tienes que enfrentar este problema. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que tú seas reina no significa que no vas a morir. También eres judía. Y si el decreto
se empieza a poner en práctica, moriremos todos los judíos. Y Esther entonces toma la decisión de ir. Hermanos, en cada época vienen tiempos cuando un líder tiene que estar listo para enfrentar las necesidades y problemas del momento. Se te van a presentar problemas en tu hogar, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio. ¿Y qué tienes que hacer? Enfrentarlos. Y aquí vemos, hermano, difícil que venga un varón a decirme, no puedo, pastora. ¿Quién enfrentó este problema? ¿Y quién era Esther? Una mujer, y una mujer joven. No hay excusa, podemos con la ayuda del Señor. El valor y la iniciativa vienen cuando comprendes tu propósito en la vida. Esther todavía no había comprendido que ser una reina era porque Dios tenía un propósito para ella. Dios te tiene en el lugar donde estás porque tiene un propósito para tu vida. Ahí donde tú estás, quizás tú todavía no lo ves. Esther todavía no lo había podido ver hasta que pasó este problema, hasta que Mardoqueo se lo hizo ver y ahí recién entendió, wow, estoy aquí porque Dios me quiere utilizar aquí en este lugar. Dios quiere utilizarte en el lugar donde tú estás. No tires la toalla con facilidad. Cada uno de nosotros debe considerar el objetivo por el que Dios nos ha puesto en el lugar que ocupamos. Y siempre que se nos presenta la oportunidad, servir a Dios y servir a las personas. Segundo punto, los líderes deben estar dispuestos a asumir riesgos. ¿Qué riesgos te ha pedido Dios que asumas? ¿Los has asumido? ¿Los has aceptado? ¿O te dio la tembladera y saliste corriendo? ¿Qué riesgos te ha pedido Dios que asumas en la vida? ¿Los estás aceptando? Qué lindo el caso de Esther. Versículo 15 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. No se puede ser un líder y asumir riesgos solamente pensando en que vamos a luchar en nuestras propias fuerzas. Esther fue humilde y entendió que no era en su poder, sino en el poder de Dios que ella iba a vencer. Dice Esther, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días. Esther pidió que oren, Esther pidió que ayunen por ella. Esther reconoció que no era en su fuerza, sino en el poder de Dios que ella iba a poder asumir este riesgo tan grande. Sabía que en casos extraordinarios como este, los judíos debían añadir a la oración el ayuno. Mire, Esther había aprendido esto. Nosotros tenemos que aprender que podemos obtener primero el favor de Dios en oración y luego vamos a ver su mano poderosa obrando. Hermanos, es hermosa esta historia. Cómo ella enfrenta el problema. Primero lo acepta, asume el riesgo, pero para asumirlo le dice a su familiar, le dice, por favor, pídele a todos los judíos, porque ellos son los que están envueltos en el problema, en la necesidad. Pídele que ayunen por mí. Aquí hay una lección linda, ¿no? Los líderes debemos de ayunar y orar. ¿Y qué más? Y debemos de pedirle a otras personas que lo hagan por nosotros. Debemos de pedirle a otras personas que intercedan, que ayunen, que oren por nosotros, cuando estamos en un liderazgo. Ella lo hizo y quería que guardaran un día solemne de ayuno, solo por este propósito, porque era un problema grave. Cuando tienes un problema grave, aquí recuerda la fórmula de Esther. No vas a ser librada del problema de un momento al otro, pero el ayuno y la oración mueven la mano de Dios. Tuvo valentía y resolución propia de una reina. Después de interceder ante Dios, fue a ver al rey.
estaba el corazón de una mujer lleno de temor. Me imagino que las piernas le temblaban y hasta el punto de que dice la historia que se cayó, que como que se desmayó, como que se desplomó. Y entonces el rey, viendo esto, le dice estas palabras como para consolarla. ¿Qué tienes, Esther? Lo que tú me pidas se te dará hasta la mitad de mi reino, le dice el rey. Entonces Esther, bueno, ya se tranquiliza. Ay, qué alivio que debe haber sido para ella, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, a veces estamos así en una situación de un problema, que el corazón como que se nos desvanece, qué dolor, como que se nos viene el mundo encima? Así debe haber sido el momento en el que atravesó Esther, que se le venía el mundo encima porque la iban a matar, hermanos, pero sin embargo Dios tuvo misericordia. Pero Dios obró de esta manera, o sea, Dios obró en el corazón del rey. ¿Por qué? Porque el pueblo había ayunado, el pueblo había orado, había buscado a Dios. Si es un caso de vida o muerte, cuando hay ayuno y cuando hay oración, Dios responde. Dios responde. Era el caso de vida o muerte el de Esther. Y ella asumió este reto, pero lo asumió confiando en el poder de Dios, en que Dios iba a mover el corazón de este rey, y Dios lo hizo. Hermanos, al reconocer la situación de crisis, Esther pidió al pueblo clamar a Dios porque sabía que Dios es el Dios de las cosas difíciles. Nosotros sabemos que Dios es grande y poderoso y puede traer solución a las crisis tan grandes como las que nos toca vivir en estos tiempos. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó por una crisis que tuvo? Yo creo que el cristiano nunca debe resignarse. El cristiano debe de luchar. Ella podía resignarse. Bueno, si decretaron que los judíos se mueran, que se mueran. No morimos, pues ya. ¿Sí? El cristiano no es así. El que tiene a Cristo tiene que luchar. Tiene que luchar, porque nosotros somos soldados de Cristo. Y un soldado es uno que lucha, es uno que se esfuerza, es uno que pelea. Amén. Pero pelea bien, pues. No pelea utilizando la violencia carnal, sino que utilizando las armas espirituales. Utilicemos la fórmula de Esther. Dios no es un Dios que te dice, yo voy a actuar y tú no hagas nada. Esther tuvo que hacer algo. Esther enfrentó el problema y asumió riesgos. Amén. Hay gente que dice, no, yo se lo dejo todo a Dios y no hace nada. Tampoco es así. Usted tiene que hacer su parte y Dios hará la suya. Dios espera que cada uno hagamos nuestra parte, que utilicemos nuestras fuerzas, que utilicemos nuestra inteligencia, que utilices tus habilidades, y Él promete hacer el resto. Él promete hacer lo imposible, pero tú tienes que hacer lo posible. ¿Sí? Hay gente que quiere que Dios le haga lo posible y lo imposible, pero no. Con Dios no funcionan las cosas así, porque Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Esther tuvo que esforzarse, tuvo que presentarse, y ahí hasta temblorosa, hasta se desmayó, pero ahí se presentó y presentó su petición delante del rey. En tercer lugar, los líderes deben confiar y esperar en el poder de Dios. Esther capítulo 5, versículo 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, dice, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Las palabras del reino. ¿Qué hace Dios cuando hay un líder que enfrenta el problema, que asume riesgos, que ora y que ayuna? ¿Qué hace Dios? Pone gracia. Dice, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Dios hace que caigamos en gracia ante la persona que va a ayudarnos. Dios hace eso. Dios hace algo maravilloso. Pero esa es la obra de Dios.
es que Dios quiere trabajar con nosotros. Yo hago lo posible y Él hace lo imposible. Él obró en el corazón de Asuero. Y Asuero, cuando la vio a Esther halló gracia en el corazón de él. El rey aceptó lo que Esther le pidió. ¿Cuál es la petición de Esther? Mire, aquí no es que de una ya le dice, mira, esto es lo que está pasando. No, ya sabe el rey que Esther tiene una petición. Y le dice, mi petición es esta. He preparado un banquete, pero quiero que vengas tú y que venga Amán. El rey no sabía que Amán era malvado. El rey no sabía. Para el rey, Amán era su favorito. Entonces, el rey le dice, claro que sí, vamos a hacer el banquete. Vamos, lo llaman Amán y viene Amán. Amán, como era tan orgulloso, dice a su mujer, oye mujer, la reina me ha invitado. Es que yo soy el mejor del palacio y me quieren honrar, dice. Estaba feliz, pero lo ve a Mardoqueo y se amargaba él. Y dice, pero este Mardoqueo me amarga la vida porque no me rinde homenaje. Entonces su mujer, ahí consolándola, terminan ese banquete y viene Amán nuevamente donde su esposa. Y la reina Esther los invita a otro banquete. Entonces, cuando viene donde su esposa, le dice a la esposa, ya lo está esperando la esposa con un consejo. Pero esposas, debemos de tener cuidado de los consejos que damos a los esposos. Porque muchos esposos sí oyen. Y si los aconsejamos mal, ay de nosotros. Hermanas, ¿qué hizo esta mujer? La mujer se llamaba Ceres. Y le dice, Amán, ya no sufras más por Mardoqueo. Simplemente ya tienes el decreto de que los judíos puedan morir. Haz una horca, prepara una horca y allí lo matas. Mañana mismo, antes de ir al banquete con la reina. O sea, era otro banquete que iba a ir. Entonces Amán, ¿verdad, dijo? Lo voy a hacer. Y prepara una horca de 50 codos de alto para Mardoqueo. Y contentísimo Amán para ahí guindar a Mardoqueo y empezar con él la masacre de todos los judíos. Entonces Amán, uno ya en el día del banquete va y se acerca al gran banquete. Y ahora sí, están ahí todos. Y le preguntan el rey Asuero a Esther. Esther, le dice, ¿cuál es tu petición? Ya sabes, mi amor, le ha de haber dicho, ¿no? Hasta la mitad del reino te daré porque te amo. Bueno, esas cosas no dice, pero sí dice hasta la mitad del reino te daré. Pero imagínense, si dijera todos los detalles, no tuviéramos la Biblia en 66 libros, sino cuántos. Entonces Esther, ya ahí aprovecha y le dice lo que realmente está pasando. Vamos a ver Esther capítulo 7, versículo 3. Versículo 3 dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición. ¿Qué le está diciendo aquí? Lo que le está diciendo es, concédeme la gracia de vivir. No permitas que me maten. El rey Asuero no sabía que Esther era judía. No sabía que su reina favorita, que su amada, era judía. Y él ya había firmado ese decreto para matar a los judíos. Entonces la reina le dice, séame dada mi vida por mi petición. O sea, lo que quiero es que me libres de morir. Y mi pueblo, dice, por mi demanda. O sea, que me libres de morir a mí y a mi pueblo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo,
para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Ese era el decreto. Imagínense, hermanos, lo que quería Amán. Era el mismo diablo que quería destruir. Aquí dice exterminados. El decreto era exterminar a todo judío y desaparecer a los judíos de esa manera. Todavía no había nacido el Mesías. Y el Mesías tenía que ser de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David. Todavía no había nacido. Y ya, ¿cómo Satanás trató de destruir a Israel desde años anteriores? Ya aquí el decreto estaba dado. Dice, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Mírenlo y la explicación que le da. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. O sea, no es que los vendieron para que sean esclavos. No es que los vendieron para que sean empleados de ellos. Ya los había, Amán los había negociado, pero era para destruirlos, para matarlos. Dice, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. ¿Cómo creen ustedes que se sintió el rey en esos momentos? Su reina preferida, y él había firmado para que ella y todos los judíos mueran. Y él no sabía porque había sido una trampa de Amán. Y allí estaba Amán presente en ese banquete. Amán tampoco sabía que la reina Esther era judía. Imagínense, dice la palabra del Señor que el rey Asuero salió en esos momentos, se sintió turbado, se sintió mal, dice, y dejó ahí el banquete tirado y se fue al huerto, o sea, se fue al jardín a pensar. Hay momentos en los que uno necesita estar solos para poner en claro sus pensamientos, para meditar en lo que estaba pasando. Dice que él se sorprendió y lo único que hizo fue que salió a pensar en lo que había hecho. Mientras él salió, no saben lo que pasó adentro. Amán, dice la Biblia, que se tiró a los pies de la reina Esther, porque ya Amán veía de seguro venir su muerte. Se tiró a los pies de la reina y le suplicó por su vida. Dice la Biblia que Amán lloraba por su vida. Parece ser que la reina estaba recostada en un sofá y él se tiró como a sus pies. No sé cómo habrá sido que en un momento dado el rey entró y lo encuentra así y el rey pensó que él quería violarla a Esther. Y le dijo, ¿no te es suficiente con haber querido matar a la reina que ahora quieres violarla? Y le dijo a los empleados, sáquenlo de aquí y mátenlo. Y dice que un empleado dijo, rey, al lado de la casa de Amán hay una horca preparada. Ahí lo matamos. Era la horca que Amán había preparado para Mardoqueo. Y el rey le dice, mátenlo ahí. Le pusieron un trapo, le taparon la cara, lo cogieron a Amán, se lo llevaron y lo ahorcaron. En la misma horca que él la preparó con tanto esmero para Mardoqueo, ahí fue guindado Amán, el malvado. Inmediatamente el rey dio una orden para que los judíos pudieran defenderse y evitar la muerte de todos esos judíos. ¿Cómo es que el pueblo de Israel fue librado de ser acabado totalmente? En algunas ocasiones anteriores, el pueblo de Israel fue librado por manos de David. En otras ocasiones fue librado en alguna ocasión fue librado por manos de Saúl. En otras ocasiones, hermanos, fue librado por los otros reyes de Israel que emprendieron guerras. Ahora fue librado por el liderazgo de una mujer. ¿Se da cuenta? Para Dios no hay, dice la Biblia, ni judío ni gentil,
ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos somos uno delante de Dios. Todos somos iguales delante de Dios. Simplemente que esta mujer tuvo el valor de enfrentar los problemas, de asumir riesgos, de confiar en Dios y de buscar a Dios en ayuno y oración. Y en medio de un problema tan grande, Dios le dio la victoria. Dios ha prometido darnos la victoria a nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a ser líderes, que enfrentamos problemas, que asumimos riesgos y que confiamos plenamente en el poder del Señor. Porque grande es Él y para siempre. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación siga llegando hasta sus hogares, puede realizar su contribución en el Banco del Pichincha, la cuenta corriente en número 3374-589804. Agradecemos su amable sintonía. Este es su programa Principios Bíblicos. Para mayor información, comunícate con nosotros al 245-3689 o en Facebook a nombre de Jessica Alzamora o nuestro canal de YouTube Operación Sin Fronteras, también en nuestra página web www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa donde compartiremos más Principios Bíblicos.